estamos de regreso conversando con Fanny Abad Reyes, quien es aspirante a diputada por la provincia de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno. Fanny, cuéntanos, ya tu experiencia como directora del centro, ¿cómo fue esa experiencia la diferencia de ser maestra a ya dirigir y ya un nivel ya más, un grado más alto porque ya era a nivel secundario? Entonces, cuéntanos tu experiencia y cómo fue esa responsabilidad que tú en principio te negabas a asumir. Bueno, decirte que el primer día que me tocó entrar como directora en esa escuela, lo primero que me encuentro con un profesor que fue mi maestro en el nivel secundario, en el Liceo Villa Fundación, mi maestro de matemática, que lo respeto mucho. Ya en ese momento pasaba a ser maestro mío, o sea, yo superior de él en ese lugar. Pero eso me dio mucha alegría, como que calmó mi ansiedad, porque encontré una persona conocida. Y como que traté de abrazarme a él por ese mismo tema de que yo era una llegada entonces a Cambita, venía de San Cristóbal, a dirigir un centro en Cambita. Sin embargo, cuando caminé por toda la infraestructura del centro, me motivó muchísimo el hecho de que la escuela funcionaba en una infraestructura que había sido prestada por la Iglesia Católica de la comunidad. La escuela no tenía todavía una infraestructura como tal, sino que fruto de la necesidad que había en el pueblecito de que existiera un liceo nivel secundario diurno, porque existía uno nocturno. Pues de ahí nació este centro educativo Fe y Alegría. Algunos líderes comunitarios se comunicaron con el padre Tom, ya fallecido, en ese momento era el director nacional de Fe y Alegría, y le dijeron sobre la necesidad de que llevaran un liceo a Cambita. Y de ahí nació todo. Cuando yo vi la infraestructura, vi que funcionaban 2 tandas, pero era muy reducida también la matrícula de los muchachos, la escuela no tenía código, había muchísimas cosas por hacer. Entonces ahí sí me entusiasmé. Me gusta mucho lo de uno poder crear, lo de poder construir, lo de marcar una diferencia, lo de hacer que las personas se sientan orgullosos de estar. Y ahí empezaron entonces a nacer en mi cabeza un sinnúmero de ideas y acciones que podíamos ejecutar en favor de ese centro educativo y de la comunidad misma. Entonces ahí me empecé a entusiasmar. Y todo empezó, ese primer día vi que había una necesidad de hacer una limpieza. Había una sola conserje, o sea que el personal completo tenía que involucrarse si queríamos ver ese espacio limpio. Y yo agarré, me remangué mi camisa, tú sabes que yo fui muy formalita la directora. Traté de ir muy, que parezca directora. Me remangué los pantalones y empecé a engancharme, a despolvar, a limpiar. Cuando los demás vieron que la directora que acaba de llegar empezó a limpiar y a despolvar y a recoger todo, pues todo el mundo se unió. Ese mismo día nosotros hicimos una limpieza en ese centro. Entonces de ahí nació la reunión. Y le dije, todos nosotros somos responsables del funcionamiento de este centro. Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y por ahí empezamos nosotros a construir. Sí había que hacer todo desde la formación del equipo de gestión, cómo completar el personal docente, que teníamos una situación ahí. Propusimos en ese mismo año, en el 2014, yo entré el día 7 de enero del 2014, propusimos que sea jornada extendida el centro, porque a los maestros que estaban, le estaba sobrando horas de clase y tenía que prescindir de algunos de ellos si no nos organizábamos. Entonces, organizamos todo para que sea jornada extendida en ese mismo lugar. Rediseñamos la subdivisión de las secciones de clase, estaban subdivididas con cartón piedra. Entonces estaban de forma horizontal, la rediseñamos de manera vertical como para que quepan más estudiantes, cada uno en su espacio, secciones diferentes. Y propusimos esto al Ministerio de Educación y a la Oficina Nacional de Fe y Alegría. Ya en marzo de ese mismo año, el día 10 de marzo de ese mismo año, casi finalizando el año escolar, nos aprobaron la jornada extendida. Nosotros arrancamos, nos reunimos, recuerdo que en ese momento era René Jaques en INAVIE, nos reunimos con él para que nos apruebe el almuerzo. Pero nosotros arrancamos sin empezar a llegar al almuerzo. Comprometimos a los papás. Nos reunimos con ellos y le dijimos, miren, nosotros tenemos este plan, entonces ustedes están dispuestos a enviarle comida a sus hijos. Sí. Ahí propusieron hasta de llevar un microondas, que ya tú sabes, un montón de cosas la gente crea cuando entiende que se está construyendo algo real, algo bueno, que es beneficioso para sus hijos y también para la comunidad misma.
Unos empresarios también nos empezaron a donar, todos los días nos donaban 50 comidas, porque hay niños que pueden llevar comida de su casa, pero hay otros que no tienen de dónde sacar comida. Nos donaron esas 50 comidas hasta que el Ministerio de Educación nos empezó a suministrar el almuerzo y el desayuno escolar. De ahí nació toda esa experiencia que nosotros hemos ganado en la dirección, el respeto también, que nos hemos ganado en la comunidad y en el distrito educativo 01. Y nacieron un sinnúmero de actividades que fuimos desarrollando, empezamos a elaborar ferias científicas en ese mismo lugar, nos cedían las calles que estaban en la periferia de la escuela, porque dentro de la infraestructura pues no podíamos hacer gran cosa, no teníamos espacio. Hicimos en una ocasión, nos inventamos una feria deportiva propuesta por el profesor de educación física en ese momento y otro de los empleados nuestros, y eso fue una cosa en la que participó la comunidad completa, y de ahí entonces la comunidad empezó a identificarse de una manera impresionante con la escuela. Y seguimos con la lucha, duramos 9 años luchando por la construcción de nuestro centro, porque el mismo día que entré, pues se dio el primer Picasso para la construcción del centro, de la infraestructura como era debido. Entonces, se detuvo por un tema legal que la ingeniera no cumplió en ese momento, entró a un limbo jurídico, y nosotros no entendíamos eso, porque nosotros lo que queríamos era que nos entreguen la infraestructura para que nuestros estudiantes pues reciban clases de la manera más adecuada posible, como lo merecen. Bien, entonces, estuvo detenido por muchísimos años. Después de 9 años, Dios nos bendijo entonces ya con el centro educativo. En este año escolar, que está para iniciar el 28 de agosto, ya en unos días, nosotros vamos a iniciar en nuestra infraestructura nueva. Una bendición del cielo. Sin embargo, todo ese proceso que nosotros pasamos en ese lugar, en esa infraestructura que fue prestada por la escuela, nosotros no perdimos nunca el enfoque a la calidad. Nosotros entendíamos que independientemente de la infraestructura donde nos encontremos, pues teníamos que dar lo mejor. Y ese siempre fue el enfoque del personal completo. Fuimos llevando poco a poco el personal hacia esa visión, todo el mundo se siente identificado con eso. Y yo quiero que tú sepas que los resultados de mis muchachos son muy buenos ahí en ese lugar. Y el distrito así mismo lo reconoce. Nos ha reconocido en diferentes ocasiones. Yo siempre digo que no a mí, porque yo no doy clase. Quienes dan clases son los maestros, pero es un equipo completo que ha trabajado siempre para ofrecerle lo mejor a esos estudiantes. Sí, pero hay mucho que influye el liderazgo de quien dirige. Los maestros son los que imparten la docencia, los que imparten las clases, pero si no tienen una cabeza que le motive, le oriente y le traces línea, nada más dan clases. Y aquí en nuestro país tenemos una situación que tenemos que mejorar mucho más la calidad educativa. Claro que sí. Y mira, yo te digo que para nosotros es una bendición el centro que nosotros recibimos, pero puedo mencionarte que de ahí nace una de mis propuestas, que tengo un enfoque en llevar esa propuesta al Congreso Nacional, porque aún desde la dirección que yo tengo, pues por mucho que yo diga, por mucho que yo proponga y proteste, o sea, nada de eso se puede convertir en ley. O sea, no es un escenario como para yo hacer una exigencia al punto de que el gobierno central pues tome en cuenta lo que nosotros estamos proponiendo. No importa revueltas, que no es nuestro estilo, pero todavía si tomamos la decisión de hacer este tipo de cosas como para lograr algunas conquistas, no es la vía. Sin embargo, a nosotros nos entregaron un centro, que no sé si tengo el tiempo para definirte esa propuesta, yo creo que sí. Sí, claro. Nos entregaron un centro con una infraestructura maravillosa, pero nosotros tenemos actualmente una niña que tiene discapacidad psicomotora. En el centro donde nosotros nos hemos desenvuelto durante los últimos años, bueno, desde nuestros inicios, pues nosotros le elaboramos a la niña una rampita para entrar de la acera a la escuela, para entrar del patio a la infraestructura, para poder manejarse en todo el espacio. Exactamente, la acondicionamos todo nosotros mismos, le hicimos rampa. Y la niña feliz, se movilizaba por todos lados, libre. O sea, ahí sí se sentía la inclusión verdadera, donde esta niña podía participar de manera libre en las actividades y todo esto porque las condiciones así se lo permitían. Sin embargo, ahora en este centro nos enteramos, nos dimos cuenta, inmediatamente lo recibimos, que las aulas empiezan en el segundo nivel. En el primer nivel no tenemos ni un solo salón de clase.
pero tampoco no hay forma de accesar estos niños con esta condición al segundo nivel ni al tercer nivel. No. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación, decimos, ok, mira, hay rampa para ir al comedor, hay rampa para ir a los laboratorios, hay rampa para ir a las oficinas, pero para los niños subir a su salón de clase, ¿cómo lo subimos? Inmediatamente accionamos, hicimos un video con la niña donde ella decía o se expresaba que ella no quería salir de ese lugar. Ella se sentía cómoda y contenta con la acogida que había recibido ahí en ese centro, que ella sentía ese centro como su casa, en fin, y que ella quería pertenecer ahí, seguir en ese centro educativo hasta graduarse. Que por favor, que resolvieran este tema de cómo ella iba a recibir sus clases en el salón de clase. Entonces propusimos al Ministerio de Educación, al Departamento de Infraestructura, algún tipo de ascensor que le permitiera a la niña, un ascensor de carga, a lo mejor es costoso para nosotros, pero si el Estado se lo propone, podía muy bien resolver ese tema, Claro. para que la niña pueda accesar a su salón de clase. Porque no es solamente ella, pueden venir más niños con esa misma condición. Podemos tener un docente imposibilitado de subir a las aulas. En un Porque, momento dado. exactamente. Pero no solamente el centro nuestro y los demás centros del país, y ese es el diseño que hay para los centros del nivel público. Y también yo me iría un poco más allá, eso hay que tomarlo en cuenta en los centros también privados. Exacto. Entonces, esa es una propuesta que tengo, de que se reestructure el diseño de los centros, de la infraestructura de los centros educativos, donde se incluyan aulas desde el primer nivel y una forma de acceso a niños que tengan esta discapacidad a los demás niveles también, para los salones de clase. Y los que ya están, que se le haga especie de un ascensor de carga para que los niños puedan accesar sin ninguna problemática a su salón de clase. Porque yo pensé en un momento en habilitarle un área abajo para que la niña reciba clase, pero eso es exclusión. Inmediatamente desde mi óptica de psicología, tú analizar lo que esto podía provocar en esta niña en términos emocional, tú dices, no puedo condenar a esa niña hasta que termine su nivel secundario en ese espacio, donde ella todos los días le va a recordar ese mismo espacio, que ella está ahí por su condición de que no tiene discapacidad psicomotora. Entonces, eso se llama exclusión también. Claro. Entonces, eso nos llevó a elaborar de esa misma manera, pues, una propuesta a favor de estos niños que tienen esta discapacidad porque tienen el mismo derecho que los demás. También los profesores iban a trabajar 2 veces, porque iban a trabajar con el grupo en las aulas y con la niña aparte, también iba a ser otro trabajo adicional. Y eso no es justo, o sea, las escuelas nuestras, el Estado debe pensar en función de cuál es la necesidad que tienen los estudiantes para que todo, absolutamente todo, gire alrededor de favorecerlos en todos los sentidos. Fanny, ¿tú crees que tus aspiraciones a ser diputada vienen dándose de las carencias que tiene el sector educativo? Con tu experiencia, no me responda porque vamos a una pausa y regresamos con la respuesta de esta pregunta. No se vayan, regresamos en breve.